Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente aquí. Nos hemos eh, hecho presentes para una de las nuevas jornadas en el Seminario de Política Permanente de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, que coordino junto a Andrés Escudero, que está también presente, pertenecientes al Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que está a cargo de Jensen, de Guillermo Jensen, que también está presente. Y bueno, gracias a todas y a todos quienes se hicieron presentes para esta jornada. Hoy, antes de iniciar y de agradecer a Mauro Benente por haberse hecho presente hoy y presentarlo, queríamos agradecer, como hacemos siempre, a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador y a su decana, a Livia Uriol, y obviamente al Instituto de Investigación de esta facultad, a Guillermo Jensen. Bueno, hoy tenemos la suerte de contar en la jornada de hoy con Mauro Benente, que es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Teoría del Estado de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de José C. Paz, y actualmente es subsecretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, como vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Leandro? Che, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Arrancamos, les parece? Sí, yo simplemente, en general, nosotros de alguna manera les contamos, en principio creo que a todos les llegó el texto de Mauro, y básicamente lo que vamos a hacer es, si alguno, después de escuchar a Mauro y su exposición vinculada al texto que vamos a trabajar, tiene alguna pregunta, si les parece lo hacemos por chat. En principio la universidad lo maneja así, pero si después nosotros avanzamos y si es posible también lo podemos abrir el micrófono. Lo vamos viendo, pero si alguno ya tiene una pregunta en la medida que va exponiendo Mauro, si bien la puede volcar al chat, buenísimo, y ya lo vamos organizando. Y después nosotros en general hacemos, antes de abrir la pregunta, hacemos un pequeño comentario así desde el seminario con Andrés, y por ahí alguna pregunta como para arrancar con todo esto, y bueno, después abrimos para el resto, si les parece bien. Bien, buenísimo. Bueno, agradecerte de vuelta, Leandro, por la invitación, agradecer la presencia también de Andrés, agradecer a la universidad por el espacio, también a todas y a todos ustedes. Pedirles disculpas por la demora. No siempre es tan sencillo combinar las urgencias de la gestión con algunas cuestiones académicas que, como se puede y en muy poca medida, trato de mantener. Y bueno, también agradecer porque en la vorágine del día a día tener un espacio por ahí de reflexión conceptual y demás son como unas pequeñas vacaciones dentro del lío que supone estar acá, así que bueno, especialmente agradecido con ustedes. Mi idea es presentar algunas ideas generales sobre el texto que entiendo que Leandro ya circuló, en vistas de que podamos tener por ahí una conversación crítica sobre eso, sobre todo porque digamos, no deja de ser un texto que está como en desarrollo, en el sentido que tampoco es que tengo tan claras algunas cuestiones. Entonces, como súper bienvenidos los aportes, sugerencias y comentarios sobre eso. Mi idea es un poco hacer una presentación sobre, digamos, sobre cómo ciertos modos de conceptualizar la democracia impactan sobre, primero, en ciertos modos de conceptualizar la protesta, y en segundo lugar, y en sintonía con eso, sobre cómo ciertos modos de conceptualizar la democracia y conceptualizar la protesta pueden ser o no exitosos al momento de garantizar algo así como un derecho a la protesta, ¿no? Digamos, un poco la idea es esa. Y cuando esté hablando de protesta, voy a estar pensando sobre todo en un repertorio de protesta, que es el que se conoce como piquete, o como corte de ruta, o corte de calle, o como bloqueo, también en algunos países latinoamericanos. Sí, el concepto de
de repertorio es un concepto que ha generalizado o ha hecho popular un autor norteamericano que se murió hace algunos años, que es Charles Tilly, y que de alguna manera es el concepto que da cuenta de la forma que un grupo, si una identidad colectiva, hace público algún tipo de reclamo o hace públicas sus demandas. Y lo que esto pasó en toda América Latina, es que hacia fines de los 80, o en comparación con lo que sucedía hasta hacia fines de los 80, a fines de los 90 y principios de los años 2000, cambiaron radicalmente los repertorios más generalizados de acción pública, de protesta, y también cambiaron los sujetos colectivos que llevaban adelante esos repertorios. Digamos, si uno revisa cuáles eran los grandes protagonistas de las acciones colectivas, de las protestas, hacia fines de los 80 y antes también, pero hasta fines de los 80, el sujeto colectivo era el sindicato, y la acción colectiva llevada adelante por ese sindicato, el repertorio, era la huelga. Lo que sucede, y esto pasa en toda América Latina, es un desplazamiento de los sujetos colectivos que llevan adelante las protestas a partir de fines de los años 90 y durante los años 2000. En algunos casos son nuevas organizaciones colectivas, grupos de desocupados, ¿sí? Grupos piqueteros, como se los llama en Argentina. Y en otros casos son otras organizaciones incluso más antiguas que los sindicatos, ¿sí? Organizaciones indígenas en Bolivia, que no es que antes no protestaban, pero que antes quizás no tenían el grado de presencia pública y de reconocimiento público de sus demandas como empiezan a tener a partir de esos años. ¿Por qué sucede esa modificación o esa transformación de los sujetos colectivos que protestan, que llevan a la esfera pública sus reclamos? Bueno, básicamente por la desarticulación de cierta industria, mayor o menor de acuerdo a los países, o de matriz manufacturera que existía en los países. ¿Sí? Digamos, el proceso de políticas neoliberales que atraviesa América Latina entre los 70 y los 80, radicalizado en los 90, tiene como consecuencia que en un escenario de creciente incremento del desempleo y también de una matriz económica que abandona toda lógica de industrialización y va hacia una lógica más primaria, bueno, existen menos trabajadores y trabajadoras industriales, por lo tanto existen menos sindicatos, o porque los trabajadores se van a trabajar al campo, como pasa en Bolivia, o porque se quedan sin laburo, como pasa en Argentina, y entonces el sindicato pierde su potencia como sujeto colectivo, y en paralelo pierde potencia también el repertorio privilegiado del sindicato, que es la huelga. ¿Sí? Digamos, no tiene sentido hacer huelga si no tengo laburo. Entonces, lo que aparece es que el repertorio, y eso hay algunos datos en Argentina de un viejo trabajo coordinado por Schuster, de cómo cambia esto, ¿no? Cambia el sujeto colectivo, deja de ser el sindicato el sujeto mayormente privilegiado para llevar adelante acciones colectivas, y aparecen organizaciones de desocupados o grupos piqueteros. Y en segundo lugar, deja de ser la huelga el repertorio mayoritario y se transforma en el corte de ruta o de calle. Después, con los años, aparece algo que es una mezcla, que es que el piquete, el corte de ruta o el corte de calle, deja también de ser un repertorio propio de los sectores desocupados. ¿Sí? Digamos, porque a fines de los 90, los que cortaban la calle o la ruta eran sobre todo las organizaciones de desocupados. Y que más que organizaciones de desocupados, se identifican a sí mismos como grupos piqueteros. Y esto también es un dato interesante, porque es un proceso de construcción colectiva, identificación colectiva, no por una falta, no es por la falta de trabajo, sino que es por una acción positiva, que es que corto la calle. Ahora, eso cambia a partir de 2005, 2006,
y se mantiene en la actualidad, cuando el corte de calle, el bloqueo, es un repertorio utilizado por distintos actores colectivos, por los trabajadores desocupados, pero también por los sindicatos y también por los sectores más acomodados de la sociedad. Sí, digamos, uno puede pensar, en el caso argentino, en algunos momentos de la crisis con algunos sectores agropecuarios, en el marco de la discusión de la resolución 125, donde podemos discutir de qué clase social eran quienes cortaban la calle. Lo que es seguro es que no eran de los grupos desocupados, por lo menos por el auto o las camionetas con las que iban a cortar la calle. Y lo mismo pasa en Bolivia, digamos, durante el gobierno de Evo Morales hay muchos bloqueos, sobre todo en la zona de la Media Luna, que es la zona de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, donde de alguna manera son las clases acomodadas de esa zona las que utilizan ese repertorio para cortar la ruta o para cortar la calle. Entonces ahí lo que tenemos es eso, ¿no? Digamos, hacia fines de los 90 uno puede identificar esto, ¿no? Que hay un cambio de sujeto y un cambio de repertorio, pero que después ese repertorio es utilizado por distintos sujetos colectivos, y ya no solo por ese sujeto colectivo, grupos desocupados o piqueteros, que lo utilizaba con cierta exclusividad hasta ese momento. Lo que me interesa un poco, digamos, después de plantear un poco este panorama y sobre todo de situarme en esta acción colectiva, no en cualquier protesta, sino sobre todo en el piquete, en el corte de calle, en el corte de ruta, es revisar un poquitito cuáles fueron las respuestas jurídicas que se le han dado, que han escrito los autores y las autoras que han analizado el tema, sobre cuál debería ser la respuesta del derecho frente al fenómeno de los cortes de ruta o los cortes de calle. Y ahí, digamos, en el texto que les pasé, identifico como dos grandes autores y autoras, digamos, uno que identifico como teorías conservadoras de la democracia, que ni siquiera alcanzan a lo que en la ciencia política o en la teoría política se presentan como teorías pluralistas de la democracia, porque son teorías, digamos, todavía más restrictivas que eso. Después una teoría que es la teoría deliberativa de la democracia, que me parece que tiene buenas intenciones, pero mal marco teórico para pensar estas cuestiones. Y después una teoría alternativa que tiene como algunos problemas, pero que me parece que resuelve otros, que es lo que presento ahí como una idea de democracia como democratización o como revolución. Digamos, hay una gran mayoría de autores y autoras que esto, sobre todo 2005, 2006, 2007, cuando escribieron sobre qué hacer con las protestas, y en particular con esta protesta, con este repertorio que es el corte de calle o de ruta, presentaron la solución de utilizar el Código Penal como respuesta a esta situación. En general, por lo menos en las causas que yo he revisado en su momento, los tipos penales que se utilizan tienen que ver con la obstaculización a alguna vía de comunicación, en general combinado con el comodín de resistencia a la autoridad, ¿sí? Entonces, en general eso es lo mayoritario. Lo primero porque, bueno, básicamente se está bloqueando una ruta o una calle. El segundo combinado porque suele haber alguna orden de alguna fuerza de seguridad diciendo, bueno, córranse de acá, y obviamente, por definición, los grupos no se corren, y entonces, bueno, ahí lo que aparece es algún tipo ¿cómo es? De resistencia a la autoridad, o se aplica ese tipo penal que se aplica en un montón de vínculos que existen entre la policía y ciertos sectores de la sociedad. Porque es un tipo penal, digamos, cuyas víctimas siempre tienen la misma cara, muchas veces también la misma gorra, y muchas veces el mismo aspecto físico, ¿no?
Pero bueno, digamos, si bien uno podría pensar que como en general se escribe sobre temas jurídicos, que es un registro bastante conservador, no llama la atención que esa sea una respuesta mayoritaria, porque hacer con la Corte de Ruta es aplicar el derecho penal. Sí, a primera vista puede llamar la atención que eso sea en nombre de la democracia, ¿no? Digamos que la mejor manera de respetar la democracia sea, de alguna manera, criminalizando el corte de calle o el corte de ruta. Y en ese sentido, digamos, esa posible sorpresa de que sea el nombre de la democracia se disipa rápidamente cuando uno revisa que en estos autores y autoras, Madeni, Geli, Mejía, Banós y demás, lo que hay es también una versión extraordinariamente conservadora de la democracia, porque en general el discurso que aparece es una idea según la cual la democracia se reduce a ir a votar cada 2 o cada 4 años, que los representantes de turno legislen en ese momento, y lo que le toca a la ciudadanía es esperar, ¿sí?, a esos 2 o esos 4 años sin ningún tipo de otra participación durante esos periodos no electorales o en esos momentos no electorales. Entonces, bueno, en esa lógica también está el artículo 22 de la Constitución, según la cual el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Pero lo que digo es, lo que ahí aparece es, en nombre o bajo una mirada súper restrictiva de la democracia, en este caso una democracia que se agota en un proceso de elecciones. E insisto, esto ni siquiera es así en las miradas más restrictivas de la ciencia política contemporánea, ¿sí? Las que se conocen como teorías competitivas de la democracia, o teorías pluralistas de la democracia, a la Sartori o a la Robert Dahl, que obviamente la democracia necesita competencia de partidos, dicen Dahl y Sartori, necesita votos, pero también necesita libertad de expresión, algunos derechos. O sea, esta idea de que la democracia es solamente votar, no existe ni en los autores de la ciencia política más conservadores de la actualidad. O no sé si llamarlos conservadores, pero de los que tienen una mirada más restrictiva, o si se quiere más empírica de la democracia. Un poco entonces, digo, ahí, nada, es eso, es una teoría recontra conservadora de la democracia, súper restrictiva de la democracia, que, digamos, nadie que yo conozca en la actualidad, en la ciencia política un poco más seria, defiende que la democracia se agota en ir a votar cada 2 o cada 4 años, y que después a la ciudadanía le cabe esperar solamente ir a votar el próximo acto electoral. Frente a eso, digamos, la propuesta de Roberto Gargarella es proponer una teoría bastante distinta de la democracia, una teoría estrictamente normativa de la democracia, una teoría que no pretende describir cómo funciona la democracia, sino que pretende plantear cómo debería ser una democracia. Y en ese punto, en lo que propone es justamente, partiendo de lo que él denomina teoría deliberativa de la democracia, tener otra mirada sobre la protesta, una mirada que, según él cree, permitiría garantizar de modo más preciso y de modo más fehaciente los contornos, ¿sí?, de un derecho a la protesta. Entonces, el primer punto es esto, ¿no? Digamos, la teoría deliberativa de la democracia es una teoría que en principio es una teoría normativa de cómo debería ser una democracia, de cómo deberían funcionar las instituciones de una sociedad que se pretenda democrática. Sobre las teorías deliberativas de la democracia hay mucho para decir. Digamos, las teorías empiezan un poco a emerger en los años 80, y la teoría deliberativa de la democracia se populariza, no sé si es o no el mejor representante, a mí me parece que es un autor interesante, pero se populariza por lo menos a partir de una serie de textos y conferencias que publica Habermas hacia fines de los 80, y que después condensa, quizás en su libro más importante de teoría política, que es Facticidad y Validez, del 92. Sin embargo, digamos, Gargarella toma más una versión
en principio más cercana a la obra de Carlos Santiago Nino, ¿sí? Un jurista clave de los años 80 y 90 de Argentina, clave en términos políticos, ¿sí? Porque coordina el Consejo de Consolidación para la Democracia, un espacio donde el gobierno de Alfonsín trata de pensar en una lógica muy de los 80, ¿no? Algunos reajustes institucionales para no volver a caer en dictaduras. Y clave también porque, digamos, hay grandes aportes de Nino a la teoría del derecho y a la teoría constitucional, y uno es pensar a la democracia en clave deliberativa. Digamos, hay un pequeño ABC de las teorías deliberativas de la democracia, que es el que voy a presentar ahora. Dentro de ese ABC hay un montón de matices, pero básicamente lo que plantean las teorías deliberativas de la democracia es que en una comunidad las normas son legítimas si proceden o se sustentan en un debate participativo, en un debate deliberativo, en el cual participen todos y todas. Y en las versiones más idealizadas de las teorías deliberativas de la democracia, que entiendo son las de Nino y por momentos la de Gargarella, aunque ahí Gargarella me parece que no es muy preciso, luego de ese proceso deliberativo en el cual los individuos están en ciertas posiciones de igualdad de poder, no hay asimetría de poder entre ellos y ellas, tienen los mismos contenidos de información para definir los temas, en función de ese intercambio racional de argumentos, se decide por unanimidad cómo resolver los asuntos comunes, ¿sí? Y se decide, nuevamente acá hay ciertos matices, por las mismas razones y por los mismos argumentos, ¿sí? Digamos, acá hay dos cuestiones a tener en cuenta. En general, las teorías deliberativas de la democracia suponen que luego de ese intercambio racional de argumentos se llega a algún tipo de consenso, y ese consenso no es un consenso de la negociación, ¿sí? No es un consenso de la rosca, de los acuerdos, es un consenso por las mismas razones. Por razones que también quienes trabajan en esta línea consideran como razones públicas. Razones que cualquiera, independientemente de su situación particular, estaría en condiciones de defender. Entonces, es una teoría normativa de la democracia bastante exigente. Diálogo racional, personas más o menos iguales, y que eso termina en algún tipo de consenso por las mismas razones y los mismos motivos. No me voy a meter acá digamos, en todos los matices que tienen esas teorías normativas de la democracia. Tampoco me voy a meter en la utilidad que tienen las teorías normativas para pensar la política. Voy a acotar un poquitito que tiene que ver con, digamos, cómo mirar desde esta teoría normativa de la democracia una cuestión muy chiquita que son las cuestiones de protesta social. Y un poco bajo ese prisma, lo que plantea Gargarella es que si uno se toma en serio las premisas de la teoría de la democracia deliberativa, tiene que tomar en cuenta que hay un derecho en particular, que es como un derecho medio clave, un superderecho, un nervio del sistema democrático, que es la libertad de expresión. ¿Sí? Si nosotros estamos diciendo que las normas son solamente legítimas si son producto de un proceso deliberativo en el cual todos y todas deben participar en ciertas condiciones de igualdad, es fundamental la garantía de un derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, que es el que de alguna manera materializa y garantiza esa participación en un debate igualitario. En ese sentido, de alguna manera, la invitación de Gargarella es ver en la protesta un ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, bueno, lo que tenemos cuando ciertos colectivos cortan la calle para protestar, ya no es algo que va en contra de la democracia, como planteaban los demás autores y autoras, sino que es hacer uso de un derecho que es fundamental para la democracia, que es expresarse. Y que de alguna manera, ¿sí?, quienes están expresando en la calle es porque no encuentran otro medio para insertar sus ideas, sus posiciones en el debate público. ¿Sí?
Se entiende este punto, ¿no? Digamos, lo que él plantea es, en la protesta no hay una disfuncionalidad de la democracia, lo que hay es un ejercicio democrático, es el ejercicio de volcar mis ideas, ¿sí? Volcar mis perspectivas que de otro modo, por las condiciones en las que estoy, no podría volcar. Entonces, dice Gargarella, no hay que proteger, perdón, no hay que criminalizar a la protesta, sino que lo que hay que ver en la protesta es el ejercicio de un derecho. Y no el ejercicio de cualquier derecho, sino en el ejercicio de un derecho que es clave para esta mirada de la democracia, que es el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la protesta. ¿Sí? El derecho a que mis razones circulen en un ámbito público porque creemos que las únicas normas que son legítimas son las que están basadas en razones que fueron circulando en el ámbito público. Acá no me voy a meter en algo que me podría meter, pero que no es el objeto de mi discusión, que es de revisar si en las protestas hay razones públicas. En general, lo que hay en las protestas son todo lo contrario. Son razones autorreferentes de los propios grupos que protestan, ¿sí? No me voy a meter en esa discusión, pero digo, si uno se toma muy en serio la teoría deliberativa de la democracia, y se toma muy en serio que las razones que se brindan en el debate público son razones públicas, no siempre las protestas llevan adelante expresiones de razones públicas. Pero no me voy a meter en esa discusión, que me parece que es una discusión finita. Me voy a meter en la insuficiencia que creo yo que tiene la teoría deliberativa de la democracia. Primero, al conceptualizar la protesta, y en segundo lugar, en esto que decía, por una mala conceptualización de la protesta, una mala defensa del derecho a la protesta. Es cierto que la protesta tiene una dimensión de expresión. Si es innegable que en cualquier acción colectiva hay una dimensión de volcar en el foro público ciertos reclamos, ciertos puntos de vista y demás. Ahora, una acción colectiva no es solamente eso, sino que también pone en escena cierta manifestación de fuerza. Tampoco es que la protesta es solamente una manifestación de fuerza. ¿Sí? No es que la protesta se reduce a una demostración de mirá cuántos somos o cuántas somos. Mirá cuánto tiempo nos podemos quedar en una ruta molestándote. Pero si hay algo que es constitutivo y que no es accesorio, insisto, hay algo que es constitutivo y que no es accesorio a la protesta, que es cierta generación de daño, cierta manifestación de fuerza. ¿Sí? Esto pasa con la huelga también. La huelga no es solamente la manifestación de que quiero ganar más plata, quiero mejorar las condiciones de trabajo, me quiero ir más temprano, quiero que pongan un baño de mujeres, quiero que estén reconocidas las tareas de cuidado. Es eso, pero también es cierto daño para que eso sea logrado. Y diría algo más, cuando se va a la huelga es porque los canales meramente expresivos, ¿sí?, no dieron resultado. ¿Sí? Digamos, en la lectura que hace Gargarella, bueno, si no protestamos, las autoridades públicas no conocen nuestros reclamos. En general, quienes estamos en la función pública conocemos los reclamos. ¿Sí? No es un problema de conocer o no conocer. En muchos casos es eso, pero es también cierto ejercicio, cierta presión para que esos reclamos sean tenidos en cuenta. E insisto, esto no es algo accesorio a las protestas, es algo constitutivo de la protesta. Todas las acciones colectivas de protesta combinan las dos cosas. Combinan una faz de presentar razones, después discutamos si son públicas o no, expresar demandas, pero también demostrar cierto caudal de fuerza y cierta capacidad de presión para que esas demandas sean atendidas. Y en muchos casos, el éxito o no de que una protesta sea atendido, se juega en la combinación de las dos cosas. ¿Sí?
un reclamo de incremento de salarios docentes puede ser que fracase porque el contenido del reclamo es irrisorio, pero también puede ser que fracase porque se hace en enero, cuando en enero a nadie le molesta que un docente esté en huelga. Entonces, insisto, el éxito de una protesta no es solamente la presión, no es solamente el contenido, es una combinación de las dos cosas. Y el problema de la teoría deliberativa de la democracia es que mira de la protesta solamente su fase expresiva. No mira de la protesta esa faz constitutiva de cierto ejercicio de presión, de cierto acto de fuerza. Y esto no es una mera sutileza conceptual, sino que en términos jurídicos tienen una traducción no menor, que es la siguiente, que es un poco lo que planteo en función de algunos proyectos de regulación del derecho a la protesta que estuvieron circulando en el año 2014 y años después también en el Congreso de la Nación. En el año 2014, Cristina, en un inicio de secciones legislativas, dice hay que regular el derecho a protesta, porque no puede ser, no sé qué quilombo había ese día. Y en ese marco tienen cierta presencia mediática y cierta discusión parlamentaria algunos proyectos que pretendían, lo leo en los propios términos, armonizar los dos principios o los dos derechos que estaban en juego en una protesta, que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libre circulación. Uno de los proyectos, en esta intención de garantizar las dos cuestiones, lo que hace es una distinción entre protestas legítimas o ilegítimas, y las protestas ilegítimas, entre otras cosas, son aquellas que obstaculizan de modo total una ruta o una calle. Entonces, lo que plantea ese proyecto es que haya protestas, pero que las protestas no generen un grado de molestia total, que se puedan, de alguna manera, expresar todas las ideas que se quieran, pero sin molestar demasiado. En términos de la teoría deliberativa de la democracia, nos quedamos sin argumentos para criticar un proyecto así. Porque si la protesta es un ejercicio de la libertad de expresión, y lo que importa en términos democráticos es que circulen ciertas ideas en la esfera pública, esas ideas se pueden exponer públicamente cortando toda la avenida, cortando toda la ruta, pero también cortando la mitad de la avenida o la mitad de la ruta, o me quiere decir también desde la vereda o también desde la banquina. Entonces, el riesgo que tiene tener en el plano conceptual a la protesta como un mero acto de libertad de expresión, tiene el costo de que cuando hay proyectos que como este pretenden quitarle más la potencia de presión que tiene una protesta, más el ejercicio de manifestación de fuerza que tiene una protesta, nos quedamos sin argumentos. Entonces, el supuesto fin de aplicar la teoría deliberativa de la democracia a la protesta, que es garantizar el derecho a la protesta, en principio termina fracasando. Porque, insisto, si lo que nos interesa es resguardar la dimensión expresiva de la protesta, eso se puede hacer sin generar, ¿sí?, cierto daño, cierta molestia que las acciones colectivas, por definición y no de modo accesorio, tienen. Entonces, frente a este problema, ¿sí?, frente a este fracaso de lo que considero como un fracaso de la teoría deliberativa, me arriesgo a pensar en otra idea de democracia para justificar de un modo más acabado, aunque con otros problemas, pero sí de un modo más acabado, el derecho a la protesta. Y ahí lo que tomo es una distinción conceptual que propone Antonio Negri, un autor italiano contemporáneo en algunos de sus trabajos, de hacerse cargo de cierta ambivalencia que tiene el concepto de democracia, y mostrar que el concepto de democracia supone o indica dos cosas al mismo tiempo.
Una es una idea de democracia como régimen, que de alguna manera alude al conjunto de reglas por las cuales, ¿sí?, una comunidad define las decisiones sobre sus asuntos públicos. ¿Sí? Entonces la idea de democracia como régimen es una versión más pluralista de la democracia. Bueno, cada tanto votamos a las autoridades, exigimos cierta rendición de cuentas de esas autoridades, nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos controlar esas decisiones, podemos criticar, oponernos. Ahora, por otro lado, nosotros y nosotras también podemos organizarnos políticamente y presentar alternativas a esa articulación partidaria o a esa articulación en otras formas de organización política, sea para presionar más que las decisiones vayan para nuestro lado, o sea para presentarnos a un proceso electoral. Esa es una idea de democracia como régimen. Otra idea de democracia como régimen es las teorías deliberativas de la democracia. Bueno, acá hay un régimen que indica que el modo de tomar decisiones en nuestra comunidad es que dialoguemos entre todos, demos nuestras buenas razones, y en función de eso llegamos a algún tipo de decisión por consenso. Ahora bien, en términos históricos, y esto es lo que me interesa, ningún régimen democrático se puede explicar por sí mismo. O dicho de otra manera, en términos históricos, los principios que articulan tanto una idea de régimen de una democracia pluralista o de un régimen de una democracia deliberativa, no se pueden explicar en los propios términos de la democracia deliberativa o de la democracia pluralista. O una cosa más, en nombre de la democracia pluralista y en nombre de la democracia deliberativa, deberíamos impugnar todos los procesos históricos de democratización. ¿Sí? En nombre de la democracia deliberativa, en nombre de la democracia pluralista, hay que impugnar la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, todos los procesos independentistas latinoamericanos y todos los procesos de democratización. Porque los procesos de democratización no avanzaron ni dialogando con nadie, ni consensuando con nadie, ni votando a nadie. ¿Sí? Digamos, el primer proceso de democratización, que fue la Revolución Francesa, no fue ni por diálogo, ni tampoco fue por acuerdo. Es más, si hubiéramos esperado el acuerdo entre todos, todavía tendríamos un régimen de nobleza. Porque, mal que le pese a los deliberativistas, en general nadie acuerda en renunciar a sus privilegios. Y tampoco se hizo votando. Entonces, hay un punto conceptual no menor, que es que las teorías de la democracia como régimen no se pueden explicar a sí mismas. Insisto, las teorías de la democracia como régimen no se pueden explicar a sí mismas, y muchas veces, en nombre de los principios más o menos normativos que sustentan esas teorías de la democracia, deberíamos impugnar los procesos históricos que dieron lugar a esos procesos. Insisto con esto, cualquier deliberativista debería impugnar la Revolución Francesa, todos y cada uno. Entonces, hay un punto ahí que es el que al Negri le interesa, y a mí también me recontrainteresa, que es mostrar que la democracia tiene una pata en una idea de democracia como régimen, pero que también hay una idea de democracia como revolución, que es el conjunto de prácticas formales e informales que evitan los procesos o las tendencias de concentración de decisiones. ¿Sí? Entonces, la democracia, podríamos decir, ya no es solamente un régimen por el cual acordamos que se tomen decisiones, sino que también es el conjunto de prácticas que hace o que evita la tendencia a que ese conjunto o a que esas decisiones se adopten por minorías. Entonces, esa ambivalencia de la democracia
es una conceptualización mucho más amplia de la democracia y permite ver también en términos democráticos los procesos de conquistas de la democracia. ¿Sí? Porque si la democracia no es solamente un régimen, sino que es el conjunto de acciones colectivas de democratización de la democracia, podemos justificar democráticamente procesos como la Revolución Francesa, los procesos en América Latina de independencia y después de consolidación de la democratización en distintos momentos, que con las teorías de la democracia como régimen, en principio, no tendríamos mayores razones para justificar. Es esta idea de democracia como democratización la que creo, la que mejor permite, entonces, justificar el derecho a la protesta. ¿Por qué? Porque reconoce que para democratizar la democracia es necesario, obviamente, amplios niveles de expresión, pero también es necesario articular una presión sobre esa expresión. ¿Sí? Insisto, en los procesos de transformación radical no alcanza con las buenas ideas, no alcanza con que las ideas de alguna manera circulen, sino que, por lo menos la historia ha mostrado, que es necesaria cierta presión para que esas ideas y para que esas democratizaciones se plasmen en diseños institucionales. Y una teoría que de alguna manera describa o conceptualice la democracia tiene que hacerse cargo de eso también. No solamente de los contenidos expresivos, sino de la dimensión de fuerza y de presión que es necesaria para que la democracia se democratice. En ese sentido, entonces, me parece que si piensa la teoría de la democracia como democratización, permite proteger las dos variables de la protesta. Permite proteger la dimensión expresiva de la protesta, pero también permite proteger cierta dimensión de acto de fuerza que lleva íncita la protesta. O sea, necesitamos que ciertos sectores protesten, no solamente para que sus ideas circulen, sino que necesitamos porque la manera para que los estados, las comunidades, no concentren las decisiones en minorías, es y fue gracias a esas presiones populares. Entonces, de alguna manera, frente a un proyecto de ley o algún tipo de regulación que diga, bueno, pueden protestar, pero desde la vereda, una teoría de la democracia como deliberativa, que se queda sin argumentos para reprochar, una teoría de la democracia como democratización, mantiene de alguna manera sus argumentos para reprochar ese tipo de regulaciones. Porque la protesta no es solamente, o el derecho a la protesta no es solamente que las ideas circulen, sino que haya ciertos márgenes para que haya presiones populares para que esas ideas se condensen. Y no por un mero capricho, que nos encanta la presión o nos encanta el lío, sino porque hay una revisión histórico-conceptual de que han sido las presiones populares las que han permitido los procesos de democratización. Entonces, si queremos vivir en una comunidad democrática, tenemos que hacernos cargo de que son las presiones democráticas, y no solamente las ideas democráticas, las que han permitido la democratización de nuestras comunidades. Entonces, en primer lugar, lo que me parece es que una teoría de la democracia como democratización protege de modo más contundente el derecho a la protesta, porque garantiza esas dos patas que tiene la protesta, la pata más expresiva, pero también la pata más de manifestación de cierta fuerza. Pero además nos ofrece un criterio normativo para distinguir qué tipos de propuestas son atractivas y cuáles no. ¿Sí? Porque un posible costo de las teorías deliberativas de la democracia es que tenemos que admitir cualquier tipo de protesta. La propuesta de los sectores populares, ¿sí? Pero también las propuestas de los sectores ultrarreaccionarios. Y lo que ofrece, de alguna manera, la teoría de la democracia como democratización también es un criterio normativo para identificar cuáles protestas efectivamente contribuyen a la democratización de la democracia. Y uno puede decir que si es una propuesta de los sectores populares que reclaman por mayor igualdad, inevitablemente eso va a ser así.
Ahora, si de lo que se trata es de propuestas de sectores ultraconservadores que en la medialuna boliviana impiden que procesos de democratización como el de Evo Morales avance, o actualmente en España de grupos xenófobos que niegan la igualdad en razones de el lugar del nacimiento, bueno, uno tiene un criterio también para demarcar cuáles protestas son legítimas y cuáles no tanto. Eso, de alguna manera, no negaría o no se traduciría necesariamente en que la respuesta a la protesta sea la criminalización. Si eso es otra discusión. Pero lo que digo es, el problema que me parece a mí tiene una teoría de la democracia deliberativa es que tampoco distingue demasiado, o sea, no solamente no permite resolver o proteger integralmente el derecho a la protesta, sino que no permite distinguir demasiado si, en definitiva, todas las propuestas deberían tener el mismo grado de protección. Porque, insisto, el repertorio del corte de calle de ruta ya no es más el repertorio de los sectores populares. Ahora los sectores ultraconservadores también cortan la calle, cortan la ruta. Y las teorías deliberativas de la democracia no ofrecen ningún tipo de criterio para eso. Lo que sí creo es que el criterio de la democracia como democratización sí ofrece un criterio para distinguir, por lo menos, cuáles protestas sí contribuyen a la democratización de la democracia y cuáles, en principio, no lo hacen. Sin que esto, insisto, se traduzca en que respecto de aquellas protestas, inevitablemente tengamos que aplicar una política represiva de criminalización. Pero sí por lo menos tenemos un criterio más claro para distinguir qué tipo de protestas sí contribuyen a la democratización de la democracia y cuáles no solamente no lo hacen, sino que quizás pueden ser hasta un obstáculo para la democratización de la democracia. Algo que me parece, insisto, las teorías deliberativas no ofrecen y las teorías conservadoras, por supuesto, no se encargan de ofrecer porque es un punto que no les interesa. Entonces yo dejaría por acá como para abrir un ratito de cierta conversación pública, y obviamente si hay comentarios críticos y sugerencias, súper bienvenidos, porque como les decía antes, esto es más un texto en construcción que algo completamente definitivo, sobre el que también yo tengo mis propias dudas, así que de antemano agradecido si hay comentarios y sugerencias críticas sobre eso. Bueno, muchas gracias, Mauro. Muy claro, de hecho, en otras oportunidades, a veces cuando hacemos el comentario, hacemos como un repaso del texto también y en tu caso lo diste vos perfectamente, o sea, ni siquiera sobre el texto hay que agregar porque lo explicaste de punta a punta y de una manera muy clara. Con lo cual nos queda con Andrés para iniciar un poco el intercambio. Yo quería tener un par de comentarios y a mí lo que vas a encontrar, por lo menos de mi lado, es algunos que sí quizás están más orientados a la política criminal. Vos sabés que viste en un seminario, si bien sobre la discusión más profunda y más teórica, quizás no me voy a meter, pero sí sobre algunas cuestiones, porque obviamente estas decisiones conceptuales que se toman por ir por una u otra teoría también impactan después en la política criminal, ¿no? Que en algún lugar se desarrolla. De hecho, algo que de hecho charlé con vos, Mauro, al principio, y también un poco que era, obviamente, en un seminario de política criminal, es algo que no pertenece, según tu mirada, y tampoco de la teoría deliberativa, a la política criminal. La cuestión, digamos, del piquete no debería, por lo menos, ser parte en el sentido de que no debería haber, construcciones de la política criminal para limitar ese derecho a la protesta, básicamente. Pero después de leerlo, me pareció interesante dos cuestiones. La primera es que, si bien por ese lado no debemos pensar en la política criminal frente a los piquetes y frente al derecho a la protesta, sí, dada la funcionalidad que obviamente estas acciones, digamos, de protesta generan para un fortalecimiento de la democracia, ¿no? A partir de esta teoría deliberativa. ¿Qué pasa del otro lado? Porque si obviamente es funcional que haya piquetes y es funcional obviamente que haya manifestaciones, ¿no? En ese sentido,
del otro lado, sí hay política criminal, que tendríamos que pensar en la política criminal, qué pasa cuando desde el Estado hay violencia institucional frente a estas expresiones, ¿no? Porque si bien es verdad que por omisión tenemos que sacar a la política criminal pensada justamente hacia quienes protestan, hacia los piquetes, en el caso específico que vos analizás, en este caso de lo que pasó cuando iniciás el texto con, digamos, las manifestaciones y los piquetes y la protesta que se desarrolló cuando en el Congreso, frente a los cambios en el ámbito de las jubilaciones que se querían realizar en el gobierno anterior, pero básicamente frente a esta postura de la democracia deliberativa me parece interesante pensar cómo trabajar las limitaciones hacia a los excesos que se producen justamente del otro lado. De hecho, frente a esta tesis, ¿no?, de la democracia como democratización, que es la que él propone, ¿qué pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando tenés una fuerza de seguridad, que yo lo charlaba antes con Mauro, en esa protesta, un chico de 18 años que había ido de alguna manera, ni siquiera era parte de la protesta, ¿no? Y se lo llevó una fuerza de seguridad y un juez, como era el juez Bonadío en ese momento, lo mantiene detenido, o sea, la fuerza de seguridad y el Poder Judicial, frente a una situación específica, se exceden, porque de hecho después quedó probado que le pusieron piedras en la mochila y un par de volantes a ese chico que estuvo preso y de alguna manera lo que padeció le cambió la vida, ¿no? A partir de esta situación. Entonces, pero recapitulando un poco, básicamente, no pensamos la política criminal con esta mirada de la democracia como democratización frente a quienes protestan, frente a los piquetes, pero sí que cómo esto que vos decías, que al final, no criminalizando, pero ¿qué hacemos si es criminalizando a quienes manejan la fuerza de seguridad o no la manejan la fuerza de seguridad, pero sí, obviamente, a quienes se exceden en ese sentido? ¿Cómo pensás un poquito esta cuestión, ¿no?, del manejo de la fuerza de seguridad cuando se exceden desde esta mirada, ¿no? Desde la mirada esta que vos proponés en el texto, ¿no? ¿Cómo lo pensás eso? Y por otro lado, me parecía interesante manifestar algo que siempre trabajamos con el equipo de la materia. Nosotros damos en la Universidad de Buenos Aires Política Criminal de la Libertad, y trabajamos mucho con un texto, con un dictamen de Luca, en el cual él manifiesta que obviamente es sobre una protesta sobre la Panamericana de los trabajadores de Kraft, que él obviamente retira, digamos, de la acusación penal, ya en la casación, ¿no? Porque básicamente utiliza, sí, digamos, la tesitura de Gargarella que vos manifestás, porque vos también lo explicás en el texto, fue utilizado, digamos, la mirada de la deliberación como para, de alguna manera, quitar, digamos, la acción penal que sobre algunas piquetes, sobre algunas personas, fue utilizado positivamente, más allá de las críticas que vos desarrollás. Pero muy interesante lo que dice, y ese es un límite, ¿no?, digamos, de estas posibilidades que se generan a partir de esa tesis deliberativa de la democracia, cuando quien tiene la decisión después de mirar qué protesta es la que hay que criminalizar y cuál no. Y él cuenta en ese dictamen cómo la misma Cámara Federal, cuando los que están arriba de la Panamericana son trabajadores de Kraft, criminaliza. Y cuando los que estaban arriba de la Panamericana eran vecinos de Vicente López, que en su momento hacían una propuesta, no criminaliza. Entonces, es como que a mí me parecía un aporte muy interesante, pensado, ¿no? Digamos, un límite también de esta teoría deliberativa podría ser mirar esta cuestión, ¿no? ¿Quién decide, no? O sea, ¿qué libertad de expresión es potable y qué libertad de expresión no es potable? ¿No? Entonces, como que queda muy abierto a algunas decisiones bueno, sabemos que son a veces un poco complejas, ¿no?, desde el Poder Judicial, ¿no? Así que, bueno, nada, esos dos comentarios me parecía que yo quería realizar. No sé si te parece charlar un poquito sobre eso y después pasamos a Andrés, o querés todo que te digamos como quieras. No, comento si querés un par de cosas. Perfecto. Tampoco es que tengo una respuesta como súper No, clara. sabemos que estamos todos, es un momento de deliberación y de pensar, ¿no? Hiciste pensar y ahora... A ver, sí como una cosa a tener en cuenta, por lo menos cuando yo me metí más en estos temas y hice incluso algunas entrevistas
digamos, tanto con operadores jurídicos que estaban en alguna criminalización de la protesta, como también defensa, en general es más, casi no hay condenas. Es muy raro una condena por esto, y obviamente cuando hay condenas, todas penas en suspenso. En general la criminalización es una gestión del conflicto. ¿Sí? Es tener, sobre todo, algunas figuras molestas para ciertos momentos históricos, mandarle un fiscal o una fiscala para que le arme una causa y con eso tener cierta gestión del conflicto. Digo, y eso sí, más en términos de como diseño de cómo es de política criminal, que una parte tiene que ver con la persecución penal en vistas de encarcelar, otra es una gestión de los conflictos sin encarcelamiento. Y este es un caso, ¿no? Digamos, acá se utiliza la parte del sistema penal para gestionar un conflicto y tener a alguien, en general identificado como líder o lideresa de algún espacio, nada, con un procesamiento, o ni siquiera con un procesamiento, con una causa abierta o con una acumulación de causas abiertas, para que eso sea una herramienta de gestión de la conflictividad, que en general no se traduce después o no se ha traducido en condenas. Digamos, hay muy pocas condenas por esto. Aunque hay algunas emblemáticas. Digo, la de Emiliano Sala por supuestamente el huevo, es como una cosa como zarpada que haya pasado, pero sí súper excepcional. No es la regla de que eso se transforme en condena. Eso como por un lado. Respecto a lo que decías de Luca, hay un punto ahí que sí es importante para mí tener en cuenta, y que a mí sí me interesa especialmente como revisar un cachito, que creo que otro de los dictámenes de Luca lo comenté en una publicación que hice sobre el tema, que es que, como sucede en buena parte de estas cuestiones, en general no están del todo bien relatados los hechos de lo que sucede. Y eso para ciertas teorías no es relevante. O sea, para una teoría deliberativa de la democracia, en principio no es relevante, porque lo relevante es que haya personas expresándose. Entonces, no sería tan relevante para esa teoría deliberativa de la democracia qué se expresa, en qué contexto y demás. Ahora, para una teoría de la democracia como democratización, eso sí es un poco más relevante, porque no es el mismo el grado de protección que uno podría pensar que merecen aquellos sectores que reclaman igualdad respecto a aquellos sectores que niegan esa igualdad. Entonces, me parece que, por lo menos vinculado a lo que vos decías, en muchos casos de cierta lectura de dictámenes de fiscales y fiscalas o de sostenimiento de recursos y demás, eso pasa mucho a medida que avanzan las instancias, los hechos se pierden. En algunos casos no es problemático, para ciertos enfoques no es problemático, pero para otros es clave, ¿sí? Y eso tiene que ver con otras cuestiones, digamos, de cómo se construyen los relatos jurídicos, que en general son relatos construidos sin procesos históricos por detrás. Lo pongo como el caso más paradigmático y me voy a un segundo a otro tema. En algún momento revisamos algunas sentencias de Corte Suprema sobre temas vinculados a extracción compulsiva de sangre, antes de que estuviera la ley. Y es notable cómo casos que son clarísimos, que vienen de la mano de la última dictadura cívico-militar, clarísimo que están en los estrados judiciales por la lucha de las abuelas y las madres, los jueces y las juezas no hablan de la dictadura y no hablan de las madres ni de las abuelas. Entonces, si en esos casos paradigmáticos no hay un relato de hecho que hable de esos sujetos populares y que hable de la dictadura como tragedia colectiva, bueno, menos es esperable que identifiquen con precisión las características de los hechos de una protesta. Ahora, para una teoría como a mí la que me interesa defender, que es la democratización de la democracia, no da lo mismo quien reclama, no da lo mismo que reclama. Y respecto al tema de la fuerza de seguridad, a ver, hay una pregunta que es la políticamente correcta, que no es la que me interesa, que es la policía no tiene nada que hacer en las protestas. Pero yo creo que esa respuesta es una respuesta que no es interesante. Lo que hay que hacerse cargo es de cómo hacemos la intervención de las fuerzas de seguridad en esos
en esos procesos. Insisto con esto, creo que decir la fuerza de seguridad no tiene nada que hacer en protestas masivas, me parece que es, lo voy a decir en latín, esconderle el culo a la jeringa. Lo que hay que hacer es tener algún grado de intervención que permita, de alguna manera, una intervención súper controlada. Sobre eso hay un montón de protocolos, que en general son de Naciones Unidas y demás, que activan un montón de mecanismos que tienen que ver con el control de la intervención de los agentes en esos procesos. Digamos, que rechazan ¿cómo es? La tenencia de armas con potencial letal, que exige que toda la intervención de la fuerza de seguridad esté videofilmado, que si en algún caso hay, como última instancia, algún uso de armas letales, eso esté identificado, quiénes son las personas que las usan, cuántos perdigones tienen y demás. O sea, hay toda una serie de protocolos que en general son protocolos que están bien de Naciones Unidas, que lo que hacen es eso, es en una decisión política, que es, quizás en algunas manifestaciones no podemos negar la intervención de las fuerzas públicas en esto, es que esa intervención esté extremadamente controlada por parte de cada uno de los agentes. Ahora, ¿por qué me parece que la intervención, o que sacarle ¿cómo es? Digamos, quitar a las fuerzas de seguridad de cualquier reclamo es sacarle el culo a la jeringa? Bueno, porque en algunos casos quizás puede haber un grado de violencia que quizás como sociedad democrática no queremos tolerar, entonces me parece que eso lo tenemos que tener. Y cuando digo no estamos dispuestos a tolerar, es porque tampoco después estamos dispuestos a tolerar una represión feroz. Y porque después hay una pregunta que es la pregunta incómoda, que yo tampoco tengo muy en claro cómo se responde, que es qué pasa cuando las protestas se transforman en una obstaculización a los procesos de democratización. No, porque en América Latina, voy a tomar el caso de Bolivia, que es un caso que para mí es especialmente interesante, me parece que podemos tener ciertas críticas al gobierno de Evo, las podemos tener quizás en los últimos años. Ahora, las protestas más potentes contra el gobierno de Evo Morales implicaron bloqueos de rutas, bloqueos de aeropuertos. Evo Morales durante 2008-2009 no podía bajar en los aeropuertos de la Media Luna. Implicaron protestas que fueron extraordinariamente violentas también, la masacre de Pando aniquilando a 30 campesinos y campesinas. Fueron procesos, o fueron protestas contra un proceso de extraordinaria democratización por igualación en todas las variables que supuso el gobierno de Evo Morales, no definidas por el propio gobierno de Evo Morales, sino por el Banco Mundial y el Fondo Monetario, disminución de los índices de desigualdad, de la desocupación, de la pobreza y demás. Entonces, hay una pregunta que no es tan fácil de responder, que es, ¿qué pasa cuando los procesos de democratización se llevan adelante por el Estado? Que yo soy convencido que el Estado en algunos momentos eso lo hace, y son ciertas élites las que de alguna manera se oponen a esos procesos de democratización. Entonces, estas son las dos razones, creo yo, por las cuales sería un poco inoportuno decir que en las protestas no tiene que haber de ninguna manera intervención de las fuerzas de seguridad. Insisto, obviamente no en todas, si hay 10 vecinos cortando una vereda, una calle, ahí la policía no está para eso. Pero lo que digo es, me parece que sería irresponsable y sería una respuesta políticamente correcta, pero no correcta porque resuelve los asuntos de la polis, sino porque no se hace cargo de los asuntos de la polis, que es, tenemos que pensar que en algunos casos una intervención controlada de las fuerzas de seguridad puede evitar ciertos desmadres, que como comunidad no lo queremos, y en segundo lugar, puede ser que en procesos de democratización llevados adelante por el Estado, tengamos protestas de élites que se opongan a esos procesos de democratización. Ahora, ¿cuál es la varita mágica para resolver cómo deben intervenir ahí?
Bueno, es la más difícil. Sí, lo que me parece que el piso mínimo son los protocolos que en general están aprobados por Naciones Unidas que tienen que ver con eso, con extremo control del uso de la letalidad y un extremo control individual de los y las agentes que intervienen en ese proceso. Y parece una cosa más. También tenemos que formar a fuerzas de seguridad quizás distintas para ese tipo de procesos. Porque esto también es importante tener en cuenta. El gran problema que tenemos en la intervención de las fuerzas públicas en la conflictividad es que llamamos, bueno, esto lo saben más ustedes que yo, llamamos delito a cosas que son completamente distintas y usamos los mismos agentes para lo mismo. Entonces, ese también es un problema. Digamos, la policía está formada para una intervención en el espacio público que quizás no es la intervención propia de lo que se necesita en una protesta. Entonces, ese es el otro punto que quizás también deberíamos revisar en una cuestión un poco más genérica, de que llamamos policía a la fuerza de seguridad que interviene en la conflictividad en el espacio público, sabiendo que la conflictividad en el espacio público es muy diversa, y deberíamos también empezar a pensar que la intervención debería ser diversa. Ahora, la respuesta concreta, Leandro, no la tengo. No, estaba claro, era abrirlo también a la discusión y me parece que por eso tenemos aquí ya un par de preguntas de dos asistentes, pero no sé si Andrés, vos antes querés hacer un comentario que de esto sabés de la intervención policial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? No, me confieso ignorante sobre la cuestión, Leandro. Quería, antes que nada, agradecerte, Mauro, por aceptar la invitación a participar de este seminario. Es muy enriquecedor que podamos dar este tipo de discusiones. Me imagino que este es el espacio y este es el tono y el ambiente en el cual podemos discutir este tipo de cuestiones complejas, porque intuyo que discutirlo en Intratable sería bastante más complejo, ¿no? Reflexionar sobre el derecho o no a cortar una calle requiere un ámbito de calma intelectual como este para poder, para poder arribar a alguna conclusión o por lo menos cabalgar sobre el tema sin que en algún momento Doman nos eche del programa por justificar o bien la represión o bien el corte indiscriminado de calles. Así que celebro que estemos teniendo este seminario y además me parece buenísimo que hayamos agarrado por las astas a este toro de la protesta social que es complejo, ¿no? y que siempre desata polémica. Además, Mauro es subsecretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia. En mi caso, soy director provincial de Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad. Así que les cuento a todos los que están acá que hoy la planificación estratégica de la provincia de Buenos Aires se toma un respiro para reflexionar, ¿no? Hoy no hay planificación estratégica del sistema penal en la provincia de Buenos Aires porque estamos todos acá. Así que me parece muy bueno, porque yo siempre hago el mismo chiste, pero en un gobierno como los gobiernos en la Argentina, donde los problemas te tocan la puerta todo el tiempo, entre ellos la protesta social, más que una planificación estratégica, debiéramos tener ravioles, órganos de planificación espontánea, que es lo que estamos, que es lo que podemos hacer, ¿no? Si el día sale como lo planificamos, es un buen día, ¿sí? Así que me parece bueno que nos tomemos un día y un rato para reflexionar sobre esta cuestión. Yo hago una intervención, trato de hacerla lo más corta posible. No sé si tiene alguna pregunta concreta, pero sí me gustaría pedirte a vos, Mauro, y a los compañeros y compañeras que están participando alguna reflexión sobre estos ejes de discusión, si los consideran interesantes. Digamos, y confieso que hago estas intervenciones desde un lugar de profunda... de profundos interrogantes. Yo no tengo en claro este tema. Honestamente no tengo en claro este tema. Me parece que es sumamente complejo. Digo, a ver, es más, y no lo tengo en claro porque sospecho que
pensarlo jurídicamente, este problema es un laberinto, digamos, no tiene salida. Y de los laberintos se sale por arriba, y para mí por arriba es la política. Con lo cual, alguna respuesta al problema de la protesta social y de su legitimidad, y del piquete en particular y de su legitimidad, tienen una respuesta que es mucho más política que jurídica, y me parece que el artículo de Mauro es una invitación a pensar en ese registro, en esa clave, ¿sí? En una clave de interpretación política. El artículo de nuestro expositor se focaliza en las teorías de la democracia, ¿sí? Y al menos yo lo interpreto como una invitación a pensarlo políticamente el tema. Y digo que me parece que desde el punto de vista jurídico es difícil de pensar porque me parece que todo el sistema de normas se sostiene sobre un equilibrio interno entre esas normas. Ningún derecho es absoluto, ni siquiera el derecho a la vida, ¿no? Por más que suene polémico decirlo, todos los que estamos acá o son abogados o tenemos alguna formación en ciencias jurídicas y esa formación nos lleva a comprender que el sistema de normas se sostiene sobre un equilibrio entre esas normas. Siempre hay un derecho que limita a otro y eso es lo que lo mantiene, digamos, en eje, ¿no? Incluso el derecho a la vida tiene ciertos, como la legítima defensa propia de terceros, tiene ciertos supuestos extremos, ¿sí? En los cuales no es punible o ese derecho deja de ser efectivo y, digamos, el Estado no puede castigarte por eso, ¿no? Y me parece que la cuestión del corte de calles o de la protesta social está sometido al mismo juicio, a la misma tensión, que es la tensión que esa conducta guarda con otros derechos, la tensión que el derecho a la protesta guarda con otros derechos. Y el punto de equilibrio entre esos derechos lo encuentra la política, o lo corre la política, ¿sí? El punto de equilibrio entre esos derechos varía a lo largo del tiempo, se mueve. En algún punto el equilibrio está acá, en otro punto el equilibrio está allá, pero ese punto de equilibrio lo define siempre la política. Hasta dónde llega tu derecho de cortar una calle es algo que define la política, ¿no? Está claro que durante un gobierno llega hasta cierto punto, durante otro gobierno de otra orientación, ese punto se corre por un lado para otro. Entonces, digo, primera reflexión, me parece que un gran aporte del artículo, invitarnos a pensar esto en términos políticos, además de pensarlo en términos jurídicos, que es la forma en que muchas veces se presenta la discusión en los medios de comunicación. ¿Tenés derecho a cortar la calle, sí o no? No. Bueno, entonces hay que reprimir. Digo, si la respuesta es exclusivamente jurídica, pensar el problema para mí se complica. Hay que pensarlo en términos políticos, ¿no? Ahora, digamos, dicho eso, a mí me parece que hay algo interesante para pensar, que insisto, yo no lo tengo claro y ahí no digo que polemizo con vos, Mauro, pero digo, te planteo una pregunta que para mí es un punto interesante para reflexionar de tu artículo, que es el siguiente. Bueno, una aclaración, no hay problema con polemizar y con la crítica despiadada, ¿eh? Así que, con soltura. No, digamos, mi duda es la siguiente, ¿no? Digo, hay una primera regla, que es la regla de la democracia conservadora, y esa regla es no se puede cortar. ¿No? Está claro. Hay un derecho a la libre circulación, el piquete lesiona el derecho a la libre circulación, por lo tanto no se puede cortar. El motivo del piquete es absolutamente secundario, no importa, hay una conducta que cae en un tipo penal. Punto. No me importan los motivos por los cuales esa conducta cae en el tipo penal. Salí a robar porque tenía hambre, o salí a robar porque me pintó, saliste a robar. ¿Sí? La conducta se adapta al tipo, chao. Se termina la discusión. Entonces, una visión conservadora de la democracia diría no se puede cortar. Hay otra regla, ¿no? Una segunda regla, que podría ser la del piquete regulado, ¿no? El paradigma Kunkel y el de los demás compañeros que participaron en las elaboraciones de los proyectos de ley y demás. Perdón, compañeros no, legisladores. Los demás legisladores que participaron en esa redacción, que sería, se puede cortar si se respetan ciertas reglas, ¿no? Esa sería la segunda regla. Si se respetan ciertas reglas, se puede cortar. Y hay una tercera regla,
que sería la de tu postulado, Mauro, que sería, se puede cortar si el objetivo del corte es democratizante. ¿No? Entonces, ahí mi pregunta es, ¿quién decide si el objetivo del corte es democratizante o no? Porque, digamos, si nosotros vamos a la regla del corte regulado, yo diría, bueno, que el juez decida si el corte regulado se respeta o no. Entonces, si la regla es, se puede cortar con estas reglas, el juez lo que observa es el cumplimiento de esas reglas. ¿Dejaste un carril libre, sí o no? ¿Dejaste pasar una ambulancia, sí o no? ¿Cortaste las vías del tren, sí o no? Entonces, vos ahí lo que mirás es si otra vez, es lo mismo. O sea, tiene la misma lógica de la primera regla, solo que vos ampliaste y regulaste el ejercicio del derecho. Entonces ahí el juez lo que tiene que mirar es si se cumple o no se cumple la regla que hicieron los legisladores. Si nosotros vamos a la tercera, ¿no? Mi pregunta es, bueno, ¿quién decide si el objetivo es democratizante o no? ¿El juez? A mí me da más miedo un juez que intenta definir si una protesta es democratizante o no que un juez que un juez que tiene que decidir si se respetaron ciertas reglas de consenso o no para hacer ese corte. ¿Me explico? Entonces ahí es donde me parece, bueno, esto sería interesante reflexionar y pensar. A mí me parece que ahí hay algo como un hilo del cual tirar para pensar dónde podemos ir, porque esto ya para redondear, este tema es urgente, en el sentido de que hay una realidad que ya nos pasó por encima. La verdad que es discutir a esta altura si un corte, si se puede permitir un corte de calle en el marco de una protesta, digamos, en los términos de los medios de comunicación, o sea, nos pasó por encima de la realidad. Nosotros tenemos, me parece, ¿no?, que discutir cómo lo resolvemos, porque yo creo incluso que para pensar este tema sería interesante mirar algunas estadísticas que yo no las tengo, pero sé que se producen, vinculadas al estudio longitudinal, ¿no?, en el tiempo de la protesta, en términos de la cantidad de protesta y los motivos de la protesta, y la cantidad de los cortes y los motivos de los cortes, porque a mí me parece que hay una diversidad empírica de episodios enorme. Y yo lo digo desde, por ahí estoy sesgado por mi rol, pero lo digo desde seguridad. A mí estos temas me llegan y lo que yo encuentro ahí es una diversidad enorme en los motivos que movilizan los cortes. En la Argentina se cortan calles para todo, para dirimir una interna sindical, para lograr la reincorporación de 3 trabajadores, para evitar un ajuste sobre las jubilaciones que hambrearía a la mitad de los jubilados. Se cortan calles para pedirle bolsones de comida a un intendente, y se cortan calles también para que te abran la exportación de carne. La interrupción de una arteria de circulación terrestre es una práctica incorporada en nuestra cultura política. Nos guste o no nos guste, me parece que esa es una realidad, y por eso la urgencia del tema y la importancia de este tipo de espacios y de discutir estas cuestiones. Al repertorio de metodologías para hacerse oír ya está institucionalizado informalmente, diría O'Donnell. Está incorporado de facto a la práctica de una multiplicidad de actores de centro, de izquierda, de derecha, organizados, no organizados, espontáneos, planificados. Hay un repertorio gigante de actores que a la hora de sentarse a decir a la hora de sentarse a pensar cómo nos hacemos oír, cortemos una calle. Presentemos un petitorio, mandemos un mail, vayamos a los medios, cortemos una calle. ¿Sí? En el repertorio de acciones posibles, en el abanico de acciones posibles de militancia, cortar la calle es una. ¿Sí? Y está incorporada a la práctica. Y por último, con esto los dejo, coincido absolutamente, Mauro, en la necesidad de trabajar muy estrechamente con la fuerza de seguridad para ver cómo intervienen en la protesta. Y me parece que la política tiene una deuda acá. La conducción política tiene una deuda fuerte, porque insisto que es importante establecer criterios políticos generales, basados en decisiones políticas, por la diversidad de episodios que hay. A mí me parece un despropósito completo
que 150 laburantes corten las vías del Mitre o del Roca. Digo, ¿no? Porque a veces una interna sindical termina generando un conflicto serio en cientos de miles de trabajadores del conurbano profundo, que se levantan a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Entonces, si un gobierno pretende ser democratizante, tiene que proteger a esos sectores, que en ese caso se están viendo perjudicados por el corte de una interna de una organización sindical. Entonces, para mí ahí lo democratizante es levantar el corte, porque afecta a los sectores populares del conurbano profundo de Buenos Aires, que son los que un proyecto democratizante debiera proteger prioritariamente, ¿no? Ahora, otro tipo de cortes en los cuales se movilizan sectores vinculados a redes de comedores, digo, no sé, reprimir eso por la fuerza sin una instancia política antes, me parece que es contrademocratizante. Entonces, lo que digo es, hay una diversidad tan grande en los cortes de calle que si uno toma el criterio de la democratización, me parece que hay algunos que son, digamos, que afectan a un gobierno que quiera ir por una senda democratizante, y otros que no. Entonces, me parece, para resumir y termino, me parece difícil pensar este tema sin incorporar la diversidad empírica de circunstancias puntuales, locales, que se dan a la hora de cortar una calle, ¿no? Ese tema me parece que es interesante para pensar cómo el Estado reacciona frente a ese tipo de circunstancias. Así que nada, gracias por el momento para intervenir. Te vuelvo a agradecer, Mauro, que hayas tomado este tiempo para compartirlo con nosotros. Así que dejo tanto a las intervenciones tuyas, Mauro, como la del resto de los colegas. No, si quieren respondo a dos cuestiones chiquitas. Yo no sería tan amigo de distinguir tan tajantemente la esfera de la política y la esfera de lo jurídico. Son discursos que en general están mezclados. Muchas veces el discurso político se articula en términos jurídicos, se articula en términos y las discusiones jurídicas no se dan en el aire, sino que se dan a la luz de ciertas valoraciones, premisas políticas y demás. Entonces, digo, yo no sería como tan tajante en esa distinción conceptual entre que hay un ámbito de lo jurídico y un ámbito de lo político, y que el ámbito de lo jurídico hay cosas que no resuelve y el ámbito de lo político es lo que sí. Sí, lo que me parece es que lo que hay que hacer es pensar las teorías de los derechos en general a la luz de ciertos principios, que lo podemos llamar morales o políticos y demás. En eso estoy súper de acuerdo, pero como justamente estoy de acuerdo en eso, no me parece que sea tan tajante la distinción entre que hay un plano del derecho y un plano de la política, porque insisto, el derecho, los operadores jurídicos, en todo sentido, tienen valoraciones políticas, tienen compromisos políticos, y por el otro lado, el lenguaje de la política es cada vez más un lenguaje de los derechos. Dicho esto, hay un punto que me parece que es interesante en tu planteo, que es que digamos, el proyecto de ley ofrece una regla, ¿sí? Que es, bueno, si cortás todo está mal, si cortás la mitad está todo bien, y mi propuesta no ofrece una regla tan clara. Yo lo que diría es claramente, porque en el primer caso hay una regla, que es, se puede cortar hasta tanto, y es súper nítido, como en cualquier cuestión de la regla, cuando esa regla está violada o no, y no se puede estar de un lado de la regla y del otro, o estás infringiendo la regla, o estás respetando la regla, o sea, o estás cortando de la mitad de la calle tolerada, o estás mitando de la otra mitad que no se puede cortar. Entonces, ese tipo de regulaciones tienen las precisiones de los sistemas de regulaciones por reglas, ¿sí? No más de 60 kilómetros. Bueno, 59 tolerados, 61 no. Lo que pasa es que, y en mi caso es un principio, digamos, no hay una cuestión nítida de cuándo es una acción colectiva tendiente a democratizar la democracia o una acción colectiva que no lo hace. Ahora, lo que pasa es que como son dos cosas distintas, claramente se puede combinar. Yo puedo tener un piso mínimo y decir que siempre que se respete la mitad de la calle, ¿sí? La protesta está bien, pero por otra cosa, porque no hay violación de la circulación, ¿sí? No hay un derecho a tener 10 carriles tampoco.
Entonces, hay un derecho a circular que está, nada, en todo caso, de alguna manera atenuado ahí. Pero entonces, uno claramente dentro de lo que sería mi teoría, podría decir, en ningún caso que haya corte de menos de la mitad de la calle, hay una violación de ningún derecho o hay razones para criminalizar la protesta. Ahora, también podría dar un paso más y decir, incluso en los casos que se corta todo, tampoco hay razones para criminalizar. Ahora, lo que sí pasa es que, como sucede con las discusiones sobre los principios, es un poco más caso a caso. Y ahí, por cómo está nuestro diseño institucional, confiamos esa discusión en cada caso a caso, en el juez, en la jueza. Pero lo que digo es, mi presentación de un principio como democratización de la democracia no niega que podamos tener lo anterior. Es decir, no vamos a criminalizar cuando se corta más de la mitad. Nunca vamos a criminalizar cuando se corta menos de la mitad. Eso lo podemos, digamos, mi principio puede convivir con esa idea, que sea súper claro que si yo corto un pedacito, nunca va a haber una criminalización. Y que si corto más de la mitad, o lo que sea, bueno, ahí sí se verá cada caso. ¿Acaso? Es cierto que digamos, es un sinsabor, pero es una sinsabor de la regulación de las discusiones cuando un juez o una jueza analiza si un principio o un derecho ha sido violado. Es medio inevitablemente cada caso a caso. Entonces, en ese sentido, me parece que está buena tu intervención, pero me parece que yo haría esa distinción. En el caso del proyecto se estableció una regla. Como en cualquier sistema de reglas, está claro cuando la regla se viola o no se viola. Lo que yo estoy tratando de remarcar es un principio que puede convivir con esa regla, pero también puede resolver algunas decisiones no tan atractivas de esa regla. Perfecto. Tenemos algunas preguntas. Me pidió Carlos Ottolini, que está acá, le abrimos el micrófono. Carlos, que Carlos hizo un trabajo sobre este tema, fue alumno el año pasado, y sé que hizo un trabajo sobre este tema, así que está buena que participes. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, hace unos años que vengo leyendo e investigando sobre protesta. Este año me encontré con distintos artículos de Mauro, así que ha sido un grato encuentro encontrarme con una corriente, por así decirlo, distinta a lo que venía escribiendo la doctrina ¿Está Mauro? ¿Se fue? Eso te iba a decir, me parece que se fue, ¿no? Tuvimos un... A ver, espera un cachito, Carlos, vamos a ver, te voy a escribir, a ver si... Porque de golpe lo perdimos. Ahí se Sí, está se cayó, conectando, Leandro, ¿eh? se está conectando por el teléfono, así que lo vas a Ah, tener ahí, porque se quedó sin internet en el lugar donde está y me dice que se está conectando el teléfono. Así que Carlos, esperamos ahí que se conecte nuevamente con el teléfono y bueno, al final voy a hacer después de haber escuchado a Mauro y a Andrés y después de escuchar si hay alguna pregunta además de la de Carlos, voy a hacer una especie también de pregunta propuesta que me gustaría que escuches también vos, Andrés. Tomando un poco de lo que dijo Mauro y lo que dijiste vos, y me puse a pensar sobre algo que existe, como a mí me cuesta a veces
dejar pasar todas estas discusiones que son muy interesantes y necesarias para después poder llevarlas a las prácticas concretas. Entonces, de alguna manera me parece interesante poder charlar algún tipo de propuesta vinculado a lo que mencionaban ambos. A ver, voy a ver si... El principio normativo de la, es el principio normativo de la democratización de la democracia. O sea, ahí hay un criterio normativo. Es un criterio más bien consecuencialista. O sea, las acciones, si lo querés pensar en términos de principios normativos o de criterios normativos, sería esto: las acciones no merecerían un reproche penal en tanto y en cuanto sean acciones colectivas que contribuyan a democratizar la democracia. Con lo cual, hay un criterio, no es que no lo hay, ¿sí? Y lo que pasa es que justamente ese criterio normativo me hace proteger dos cuestiones: la cuestión de la libertad de expresión, porque la circulación de ideas y la puesta en práctica o la puesta en escena de ciertos argumentos públicos contribuye a democratizar, y en segundo lugar, también contribuye a democratizar, que no la violencia por la violencia misma, sino esa combinación de que haya una demanda que democratice acompañada por una cuestión vinculada a la presión, o mejor dicho, presionada por algún tipo de presencia pública, también democratiza la democracia. Entonces, creo que el criterio normativo más o menos es un criterio más bien consecuencialista, porque mide, o parcialmente consecuencialista, porque mide la corrección o no de la acción en función de si democratiza o no la democracia. Sí me parece más complicado responder a lo segundo, del peligro que tiene en los jueces y las juezas depositar esto. Lo que pasa es que no se me ocurrió otra cosa tampoco, que es el peligro que en general dejamos en los jueces y en las juezas, insisto, valorar o no sobre los conflictos o el modo de regular nuestros derechos. Eso lo tomo, digamos, es un riesgo que hay. Lo que pasa es que, digo, si no, lo que tenés es simplemente un sistema de reglas. Cuando uno o una mete algún principio para evaluar cierta cuestión, en definitiva corre el riesgo de que sean los jueces y las juezas los que lo valoren. Coincido que eso tiene riesgos, pero insisto, no me parece que haya otra manera de resolverlo, por lo menos no se me ocurrió por ahora. ¿Y la última cuál era, Carlos? ¿O el último punto? No, y la última era referida a la violencia que se puede desarrollar en una protesta. Si crees que tiene que haber un criterio claro con respecto a la permisión o el no de lo mismo. Y lo último también que me surge es: ¿crees que es necesaria una regulación de la protesta? Yo tengo mis serias dudas sobre eso. También mencioné, con respecto al comentario anterior, lo que habían dialogado un poco, que es una práctica que demostró que el derecho está retrasado, porque sucede, porque es una práctica sumamente cotidiana, porque somos un país con mucha conflictividad social y mucha presencia en las calles, y sin embargo sucede, y como bien vos mencionaste, las tasas de criminalización son bajas. Igual es verdad que un riesgo existe, pero no sé si definitivamente una ley vendría a solucionar los problemas que se presentan. Yo ahí diría como dos cosas. Primero, respecto de qué margen de violencia es tolerable o no, es otro de los problemas que tiene mi teoría, porque eso no es tan sencillo de definir. Ahora, me parece que es más atractivo eso que negar cierta dimensión de daño constitutiva de la protesta. Es eso, digamos, la opción más sencilla, es decir, que es un poco lo que dice Gargarella. Bueno, pero, digamos, la expresión está bien, el daño no. Bueno, si el daño no, es ni siquiera el corte de calle, no. Porque eso es un daño, inevitablemente.
Ahora, aerosol en una pared, ¿no? Y qué sé yo. No sé, digo, para mí no es una discusión tan sencilla, digamos. Lo que sí me parece es que lo que no podemos hacer es decir, digamos, una cuestión tajante de no se puede tolerar ningún margen de daño o de violencia en una protesta, porque eso es un poco constitutivo. Si no le podemos sacar algo que lo constituya. Porque es eso, digamos. El ejemplo que pone Gargarella, ¿no? Bueno, protestar sí, la piedra no. Bueno, pero si la piedra no es porque no estamos dispuestos a tolerar el daño. El corte de calle es un daño. Entonces, ni siquiera en los propios términos sirve eso de decir violencia no, daño no, porque por definición eso genera un daño. Ahora, eso abre un abanico, que es una de las cosas que no es tan sencilla de resolver, que es una vez que abrimos el margen para reconocer la legitimidad de cierto daño, que es un poco también lo que pasa con la huelga. La huelga es una legalización del daño. Aparece otra pregunta que es, bueno, ¿hasta cuánto vamos a reconocer? ¿Y qué consecuencia, porque eso es lo segundo, qué consecuencia vamos a dar para esa cuestión? Entonces, digo, yo serían como las dos cosas. Criminalizar a alguien que pintó con aerosol me parece recontra mal. Ahora, que en un tiempo prudencial pinte, quizás no esa pared, porque por ahí queremos que esa pared siga pintada y que diga, no sé, sí el aborto, porque nos interesa que esa expresión siga, pero que vaya a pintar otra pared de otra escuela, por ejemplo, de una escuela, bueno, eso lo podemos conversar. Ahora, sí lo que me parece es que no podemos dar una respuesta de que no se puede pensar una protesta o que ningún margen de violencia está tolerado en una protesta, porque eso es hacer trampa, es sacarle lo constitutivo. Y respecto de la regulación, a ver, yo haría como, y en función de la intervención de las fuerzas de seguridad, me parece que sí tiene sentido, una regulación en los términos de qué cosas en ningún caso ameritan una criminalización. O sea, no por los casos en los cuales, bueno, a partir de acá te criminalizo o te aplico algún tipo de reproche, sino una regulación de que en ciertas condiciones nunca hay posibilidad de criminalización. Entonces, sí me parece que puede tener sentido ese tipo de regulaciones, que es una regulación solamente protectoria de la protesta. Es decir, estas protestas en estas condiciones están siempre por fuera de la intervención del sistema penal. Ese tipo de regulaciones a mí me parece interesante. Para la otra, podríamos tener una regulación fundada en principios, no en reglas, porque ahí sí me parece que podría ser un problema, incluso en los propios términos de mi teoría. Perfecto, Mauro, gracias. Creo que tenía una pregunta más, que ya no te quiero ahorrar más tiempo, es un montón que está, pero simplemente quería mencionar algo respecto a la regulación y lo que mencionaba Carlos, en una cuestión que hay distintos derechos en juego, es cierto, son una situación totalmente diferente, pero ¿cómo sirvió que algún tipo de reglamentación exista, por ejemplo, para los desalojos masivos en las tomas de tierra? Al haber un protocolo, en este caso distinto, ¿no? Protocolo generado desde el Poder Judicial, desde la Corte, para qué es lo que tienen que pedirle los jueces de garantías a los fiscales para que habiliten determinados desalojos, y a su vez eso implica que los fiscales se lo tienen que pedir a las fuerzas de seguridad. Entonces se genera una normativa que antes no existía y que antes los desalojos de alguna manera no había ningún tipo de reglamentación, y eso permitió, con todas las críticas que podemos hacer en cómo está instrumentado, y seguramente en este caso sería diferente la manera de cómo reglamentarlo, pero permitió, por ejemplo, que en la última y famosa toma de tierras digamos, en Guernica, permitió que la mitad de las situaciones el Estado provincial pueda solucionarlo, con vías no a partir o sea, el desalojo llegó después y permitió ese protocolo que muchas de estas situaciones, desde desarrollo social de la provincia, desde organizaciones no gubernamentales, se solucionan un montón de situaciones gracias a que existía una normativa. Son situaciones, derechos en juego diferentes, pero es una normativa que impacta en la intervención de las fuerzas de seguridad, con lo cual yo creo que sería positiva. No sé qué opinás vos, salvando las diferencias, ¿no? Que las comprendo y respecto de la necesidad, ¿no? De que exista un tipo de limitación en ese sentido.
Sí, ahí, digamos, no sé si el paralelismo es tan igual No, no, por supuesto. por dos cosas, digamos. El protocolo de desalojos, que es fundamental, que tiene que ver con la realización de un censo y con algún tipo de política de reubicación, pero sobre todo con censos, ver quiénes son, cuántos niños, digamos, como focalizarse en algunas cuestiones, viene con el final del cuento, Exacto. que es el desalojo. Entonces, si el final del cuento ya está definido, yo ahí estoy siempre de acuerdo en que conviene que eso esté regulado, Claro. y regulado de una manera intuitiva, a que no esté regulado. Digo, ahí es como, en ese punto, me parece que hay una cuestión que uno se siente como más cómodo, porque el final del cuento ya lo tenemos. La discusión en el final del cuento es si llegamos todos ordenaditos y ordenaditas, o llegamos a los empujones. Y siempre que haya fuerza de seguridad por medio, preferible evitar cualquier empujón. Entonces, en ese punto, me parece que, digamos, que está súper bien el protocolo, pero porque es más fácil decir que está bueno que haya un protocolo reglado. Ahora, el caso, digamos, de la regulación de la protesta, en algún sentido, uno puede tener, digamos, como límite, para decirlo de alguna manera, como alguna cuestión así, puede tener un riesgo de encorsetar la protesta, ¿sí? De marcarle límites que de alguna manera vayan en contra del principio que a mí me interesa mantener, que es el principio de que la protesta sirve para democratizar la democracia. Entonces, el problema es que estaremos regulando algo con el cuento que no está terminado. Claro. ¿Sí? Y que el cuento es un siempre por venir, porque siempre hay que democratizar un poco más la democracia. Entonces, tengo ahí como algún matiz con el paralelismo, y es un poco lo que dice Benjamin en un texto que se llama Para la crítica de la violencia, o para una crítica de la violencia, pero está un poco eso. Bueno, la regulación de la regla, de la huelga, es para que la huelga no se transforme en una huelga revolucionaria. Es para mantener acotado esos márgenes de legitimación de daño o de legitimación de cierta puesta en crisis de alguna institución fundamental. Entonces, insisto, me hace como un pequeño ruido el paralelismo, insisto, porque en un caso el final del cuento ya lo sabemos, en el otro el final del cuento siempre está por venir, porque siempre la democratización de la democracia es un porvenir. Entiendo, me parece, yo lo que pensaba especialmente por lo que dijiste vos de los protocolos que existen para estas intervenciones, cómo buscar la manera para que no sea solamente una decisión de un superior de la Fuerza de Seguridad, aplicar o no aplicar ese protocolo, o del mismo del ámbito de los ministerios, donde lo obliguen, pero cómo generar algo que sea más potente para que se apliquen esos protocolos que vos mismo mencionabas al principio. Un poco lo pensaba por ahí, pero cierto lo que mencionás. Es cierto, eso, el cuento ya ha terminado. No sé si hay otras preguntas. Había una que yo no sé si no puedo leer, Guillermo, que Rodrigo Raskowski me dijo que quería efectuar, pero yo no la puedo leer en el chat. No sé si querrá hacerla en forma oral él o si no directamente. Yo no la veo. No la veo, no la veo. Bueno, entonces me parece que si nadie más tiene ninguna pregunta, lo podemos liberar, que seguramente que la gestión y sumada a la academia al final del día debe estar cansado, Mauro. Así que nada, te agradecemos muchísimo. La verdad que al final de un día difícil te hayas tomado el trabajo para pensar y darle vueltas a la vuelta que te damos nosotros respecto a un texto que nos resultó muy interesante y como dijo Carlos, es fundamental ponernos a hablar y a discutir sobre estas cuestiones. Muchas gracias, Mauro, y muchas gracias a todas y a todos quienes se quedaron todo este tiempo en la discusión. No, gracias de vuelta a ustedes, perdón por la demora.